Hola amigos, esta noche empezamos con uno de esos temas que me encanta contarles. Curioso, un poco absurdo y perfecto para acompañarlos mientras intentan dormir, relajarse o simplemente escapar tantito del presente. Antes de que se pongan cómodos, si les gusta lo que hago en este canal, no olviden dejar su like, suscribirse y contarme en los comentarios desde dónde me están viendo y qué hora es allá. Siempre es divertido ver desde qué rincón del planeta hay gente desvelada. Ahora sí, bajen la luz, pónganse cómodos, una cobijita, un té, tal vez un ventilador de fondo, y déjenme llevarlos con calma por este pedacito raro y fascinante de la historia. Imagina esto, estás en el tribunal, una sala de mármol, columnas, un silencio tenso, y frente a ti, con toga resplandeciente y cara de yo puedo hacer lo que quiera, está Júpiter. Sí, el mismísimo padre de los dioses, acusado de secuestro, acoso y abuso de poder. A su lado está Marte, esperando que no le lean los cargos por conducta violenta y daño a la propiedad. Detrás, Priapo, intentando cubrirse sin éxito con una ramita. Y no muy lejos, Liber, el dios del vino, tambaleándose mientras un fiscal intenta leerle sus derechos. No, no es una sátira. Bueno, sí lo es, pero con base histórica. Porque si uno analiza el comportamiento de varios dioses romanos con los criterios legales de hoy, más de uno habría terminado tras las rejas, o en terapia, o en una celda acolchada. Esta noche vamos a hablar de eso, de 5 dioses venerados por el pueblo romano, invocados en templos, honrados con estatuas, que hoy tendrían que declarar ante un juez, por cosas que van desde el acoso sistemático hasta la exposición indecente y la destrucción de propiedad privada. Pero no te preocupes, no es un juicio, es solo una historia contada en voz baja, sin prisa, con cariño, y con esa mezcla de ironía y resignación que ya conoces. Relájate. Hoy vamos a dejar que los dioses caigan un poquito, pero con estilo. Júpiter, el acosador celestial. Si estuviéramos en un tribunal moderno, con jueces de toga, testigos sentados con cara nerviosa y un fiscal con cara de no puedo creer que esto esté pasando. El primero en entrar sería Júpiter, majestuoso, con barba impecable, túnica reluciente, rayos en la mano y una expresión de seguridad que raya en lo criminal. Y no lo digo como metáfora, porque sinceramente, si repasamos con calma las historias que los romanos contaban sobre su dios principal, el papá de los papás, el jefe del cielo y del Olimpo, la conclusión es un poco incómoda. Júpiter no saldría bien parado en el código penal actual. Era el dios del orden, la ley y el rayo, ¿sí? Pero también era, ¿cómo decirlo suavemente?, un acosador con iniciativa mitológica, un entusiasta de los disfraces con fines reproductivos, un ser celestial que si hoy tuviera redes sociales estaría denunciado en todos los hilos de Twitter con el hashtag no era amor, era Júpiter, el expediente divino. Vamos a imaginarnos que alguien, algún abogado valiente de toga impoluta y voz grave, decidiera presentar cargos. Esto es lo que diría. Causa número 1, Leda, ciudadana griega, esposa, madre. Un día, mientras paseaba cerca del agua, fue abordada por un cisne, ¿sí? Un cisne, blanco, majestuoso, e inesperadamente cariñoso. Ese cisne, en realidad, era Júpiter disfrazado. Y lo que ocurrió después es uno de esos episodios que los poetas antiguos llaman unión divina, y los abogados modernos llamarían violación mediante engaño, con transformación animal no consensuada. Y para colmo, de ahí nacen los gemelos Castor y Pollux. Sí, nacieron de un huevo, no pregunten. Causa número 2. Europa. Princesa Fenicia. Estaba recolectando flores, tranquila, sin molestar a nadie. Júpiter la vio, se enamoró y decidió que lo más lógico era transformarse en un toro blanco, hermoso, casi hipnótico. Se le acercó. Ella lo acarició, él se acostó.
y cuando ella subió a su lomo, el toro, es decir, Júpiter, salió corriendo mar adentro. La llevó hasta Creta, y allí, bajo la sombra de los olivos, ocurrió lo que hoy podríamos calificar como secuestro, privación de libertad y abuso de poder con forma bovina. Causa número 3. Io, sacerdotisa, joven, dedicada al culto de Hera, la esposa legítima de Júpiter, que tenía una tolerancia limitada al drama marital. Júpiter la persiguió, la sedujo, y para que su esposa no se enterara, la convirtió en vaca. Así, tal cual. Y luego, para empeorar todo, dejó que Hera se la llevara como regalo. Io pasó años vagando como vaca por el mundo, picada por moscas, llorando con ojos humanos. En lenguaje jurídico moderno, abuso espiritual, transformación forzada y negligencia emocional divina. Y hay más. Está Dánae, encerrada en una torre hasta que Júpiter la visitó en forma de lluvia dorada. Calisto, a la que engañó disfrazado de Artemisa. Ganimedes, un joven troyano tan guapo que fue secuestrado para servirle vino en el Olimpo. Sí, Júpiter secuestró a un adolescente para que le echara el trago. Pero, ¿por qué nadie decía nada? Porque era Júpiter, porque era el dios grande, porque lo hacía con estilo. En Roma, estas historias no se contaban como tragedias. Eran relatos épicos, mitos fundacionales, casi novelas románticas con un giro sobrenatural. La víctima no era la víctima, era la madre del futuro héroe. Y Júpiter no era un criminal, sino un conquistador divino, un símbolo de fuerza. Una figura de poder, demasiado poder. Incluso los templos más sagrados de Roma llevaban su nombre. Su estatua estaba en el Capitolio, acompañado de un águila, mirando hacia el horizonte como si nada de esto hubiera pasado. Pero si nos detenemos a leer sus aventuras con calma, con ojos modernos y un poco de sentido común, es difícil no notar que muchas de esas hazañas amorosas huelen a abuso disfrazado de magia, a poder sin límites, a deseo sin consecuencia. Y eso, se llame Júpiter o no, hoy no pasaría desapercibido. Y así, en nuestra lista de dioses romanos que irían a la cárcel, Júpiter ocupa el lugar de honor. No por ser el peor, aunque compite fuerte, sino porque su historial es tan largo como impune, y porque al final del día hay algo inquietante en que el dios del orden se saltara todas las reglas, y nadie dijera nada. Bueno, hasta ahora. Marte, el violento reincidente. Si Júpiter era el acosador galante, todo disfraces, encantos y transformaciones dramáticas, Marte era otra cosa, más directo, más ruidoso, más golpeador. El tipo que llegaba a la fiesta sin haber sido invitado se comía toda la carne y empezaba una pelea con el candelabro todavía encendido. Marte era el dios romano de la guerra, y no cualquier guerra. No la noble, no la estratégica, no la que se gana con sabiduría. Marte era el dios del golpe seco, del escudo abollado, del grito de batalla. Si la violencia fuera un deporte olímpico, él ya tendría la medalla antes de que empezaran las eliminatorias. Y aunque en los altares romanos se le rezaba para proteger al pueblo y castigar a sus enemigos, lo cierto es que Marte no era protector. Era problema y reincidente, muy reincidente. El prontuario celestial. A diferencia de Júpiter, que prefería las visitas furtivas, Marte era más de entrar tumbando la puerta. Sus crímenes no eran sutiles, ni poéticos, ni discutibles. Eran brutales y frecuentes. Caso 1. Ira no provocada. Según los mitos, Marte se ofendía con facilidad. Un mal gesto, una palabra maldicha, y ya tenías al dios de la guerra cabalgando con lanza en mano, gritando como si le hubieran puesto vinagre en la herida. En uno de los relatos más antiguos apenas lo provocaron y ya estaba arrasando todo un poblado. No preguntó, no negoció, no hizo el más mínimo intento de resolverlo de forma pacífica. Hoy sería el tipo que te toca el claxon antes de que el semáforo cambie a verde. Pero
con ejército. Caso 2. Destrucción de propiedad ajena. Marte no solo era violento con personas, sino con cosas, con ciudades enteras. Era un especialista en arrasar templos, murallas, cultivos. Si algo no le gustaba, lo quemaba. Si le gustaba, también lo quemaba. Roma justificaba eso como furor sagrado, pero en cualquier código penal moderno eso se llama vandalismo agravado con armas blancas y motivación ideológica. Caso 3. Homicidio divino en defensa dudosa. Hay un mito en que Marte asesina brutalmente a Alirrotio, el hijo del dios del mar, Neptuno, porque supuestamente había intentado abusar de su hija, Alcíope. Hasta ahí uno podría pensar, justicia divina. Pero el juicio, sí. Le hicieron juicio en el Areópago, la colina de la justicia. Fue más sobre la forma que sobre el fondo, y aún así, Marte salió impune. Porque claro, guerra mata argumento. Lo que llama la atención es que nadie se preguntó si matar a un semidios en plena Acrópolis era, digamos, un poco excesivo. Agárrate, Afrodita, y luego está el asunto amoroso, porque Marte, aunque parecía un yunque con piernas, también tenía su corazoncito, o algo parecido. Su relación con Venus fue famosa y problemática, no porque estuvieran enamorados, que lo estaban, sino porque Venus era oficialmente la esposa de Vulcano, el dios herrero. Y Marte, lejos de preocuparse por la etiqueta matrimonial del Olimpo, decidió instalarse literalmente en la cama de la diosa del amor. ¿Consecuencias? Vulcano los atrapó en pleno acto, los exhibió desnudos ante todos los dioses, sí, literalmente, en una red metálica, y aún así Marte no mostró ni arrepentimiento ni interés en moderarse. En otro contexto, eso se llama conducta reincidente con carga de impunidad afectiva. Y honestamente, Venus podía haber hecho mejores elecciones, pero eso es tema para otro video. Roma lo adoraba, pero con miedo Marte era venerado en Roma como el padre simbólico del pueblo. Según la leyenda, fue el padre de Rómulo, fundador de la ciudad. Y aún así, su templo estaba fuera del Pomerio, la frontera sagrada de la ciudad. ¿La razón? Ningún dios tan violento debía entrar al centro, ni siquiera simbólicamente. Es decir, lo adoraban, pero lo tenían lejos, como quien tiene una bomba decorativa en la sala, pero desenchufada. Porque hasta los romanos sabían que Marte no tenía botón de pausa. Si hoy existiera y lo vieras caminando por la calle con su casco, su espada y su actitud de ¿quieres pelear o qué?, probablemente cruzarías la calle sin mirarlo. Y luego llamarías al 911, o al menos al grupo de WhatsApp de vecinos. ¿Alguien más vio a un tipo con lanza gritándole a las nubes? Y sí, quizá era el dios de la guerra, pero en el siglo XXI sería más peligroso que venerable. Y con tantos cargos acumulados, lo más probable es que su condena incluyera clases de manejo de ira, restricción de contacto con armas y 300 horas de servicio comunitario lavando grafitis de templos arrasados por él mismo. Príapo, el exhibicionista oficial del Olimpo. Si Júpiter merecía una demanda y Marte una orden de restricción, entonces Príapo merecía, bueno, ropa, o una manta, o al menos algo de decencia simbólica, porque a diferencia de los otros dioses romanos que al menos intentaban ocultar sus peores impulsos detrás de truenos, espadas o argumentos filosóficos, Príapo era todo, frontal, literalmente. Era el dios de la fertilidad, de los jardines, de las huertas y del deseo masculino descontrolado. Y su forma de bendecir tu casa rural era instalándose en la entrada completamente desnudo, con una sonrisa entre lasciva y desafiante, y una anatomía que haría sonrojar al algoritmo de YouTube. Deidad con estatua permanente, las estatuas de Príapo no eran alegóricas. No era como esos dioses con símbolos sutiles o miradas misteriosas. No. Príapo era representado siempre igual, un hombre desnudo, barbudo, muchas veces barrigón, con un sombrero rústico y un atributo viril exageradamente desproporcionado. Eterno, de piedra, de madera, de bronce,
Lo interesante o inquietante es que estas estatuas no estaban escondidas, se ponían en jardines, campos, patios y sobre todo huertas. ¿La razón? Supuestamente protegía las plantas, ahuyentaba ladrones y aseguraba la fertilidad de la tierra. Sí, porque si alguien venía a robarte los higos, ¿qué mejor defensa que un Dios permanentemente entusiasmado? Humor rural o trauma temprano. En las zonas rurales del imperio, la figura de Príapo era tan común como un espantapájaros y los campesinos lo decoraban con flores, frutas y a veces con versos burlescos. Muchos de estos textos, conservados en manuscritos posteriores, son auténticas joyas de humor romano bajo. Amenazas como, si tocas mis ciruelas te tocaré yo con esto, o amo mi jardín y mi jardín me ama, por las razones que estás viendo. Era una mezcla entre broma de secundaria y amuleto sagrado. Y nadie parecía escandalizarse, niños, ancianos, vecinos, todos lo veían como parte de la decoración, como quien tiene una rana de cerámica, pero con actitud. Hoy sería arrestado al instante. Imagina que visitas a tu tía en el campo, te invita a ver sus plantas, y en la entrada del jardín hay una estatua tallada a mano de un hombre con expresión alegre, y un nivel de detalle anatómico que requiere terapia. ¿Qué harías? ¿Llamarías a alguien? ¿Evitarías el contacto visual? ¿Preguntarías si es parte de alguna tradición familiar extraña? En la actualidad, Príapo sería catalogado como exhibicionista en espacio público, con alto potencial para ser reportado por contenido ofensivo no consensuado. Ni hablar si se tratara de una figura animada, con voz propia, recitando amenazas sexuales en latín. Hoy sería baneado de cualquier red social en segundos. Incluso OnlyFans lo pensaría 2 veces. Pero, ¿por qué existía? Príapo no era un dios del Olimpo de primer nivel. Era más bien una deidad local, del pueblo, del campo. Un símbolo de esa parte de la vida que los romanos no disfrazaban, la necesidad de comer, de reproducirse, de crecer. Con su vulgaridad a la vista, Príapo era una broma seria, una forma de reírse del cuerpo, del deseo, de la vergüenza. No tenía templos majestuosos ni himnos solemnes, pero tenía presencia, y eso, en Roma, bastaba para ser adorado. Hoy, claro, sería arrestado antes de terminar de explicarse, no por ser Dios, sino por indecencia pública, acoso visual y amenaza implícita con objeto de escultura ofensiva. Pero quizás lo peor sería que, después de multarlo, taparlo y cancelarlo, alguien pasaría de noche frente al jardín vacío y extrañaría un poco al viejo Príapo, con su sonrisa vulgar y su forma tan poco elegante de recordarnos que la fertilidad también es parte del insomnio. Liber, el dios del vino, las fiestas y el descontrol total. Imagina esto, vas caminando por un sendero rural en la antigua Roma. Ya oscurece. El aire huele a uva fermentada, a sudor seco, a incienso barato, y de pronto escuchas tambores, risas, gritos y una procesión avanzando entre luces titilantes, copas alzadas y gente que, francamente, ya no sabe a quién está besando. Bienvenido al culto de Liber, o como también lo llamaban, el dios del vino, del desenfreno, de la fertilidad, de la risa, de los secretos, y en la práctica, de todo lo que hoy requeriría autorización municipal y vigilancia psicológica. Un dios para perder el control. Liber era una deidad itálica antigua, absorbida por los romanos antes de que llegara Baco, su primo griego, por así decirlo, y se fusionaran en una sola figura ebria de entusiasmo. No era un dios de guerra, no era sabio. Era un dios que te animaba a dejar de fingir que eras civilizado. ¿Tienes miedo? Bebe. ¿Tienes deseos? Exprésalos. ¿Tienes una túnica? Quítatela. El culto a Liber promovía justamente eso: soltar el cuerpo, disolver las reglas, reventar la represión, y eso, en la Roma de las togas ajustadas y los senadores sobrios, era, como mínimo, sospechoso. Las Liberalia, carnaval con toga.
Una vez al año, cada 17 de marzo, se celebraban las Liberalia, las fiestas en su honor, lo que hoy sería un carnaval, pero sin música grabada, sin orden de desfile y sin límites conceptuales. Durante estas fiestas se permitía, o incluso se celebraba, lo siguiente: que mujeres mayores vendieran tortas sagradas en altares portátiles, que adolescentes se emborracharan legalmente para marcar su paso a la adultez, que esclavos y ciudadanos se mezclaran sin jerarquía, al menos por un rato, y que todos, absolutamente todos, bailaran y gritaran en honor al dios del vino sin que nadie pudiera pedirles que se callaran. Hoy en día sería como si el gobierno declarara una fiesta nacional para romper reglas sociales durante 24 horas. Si no lo publica en redes, no pasó, pero sí pasó. Crímenes y contracultura. El problema con Lieber no era solo que promovía el exceso, era que su culto, junto con el de Baco, empezó a organizarse como una red paralela al poder romano, con rituales secretos, iniciaciones nocturnas, orgías simbólicas y gritos en lenguas extranjeras. Sí, el Senado romano no lo tomó bien. En el año 186 a.C. estalló el escándalo. Un informante denunció que las fiestas báquicas estaban fomentando crímenes, asesinatos y conspiraciones contra el Estado. Probablemente exagerado, pero igual el Senado actuó como si estuvieran enfrentando a una secta descontrolada. Prohibieron los rituales, ejecutaron a algunos sacerdotes y exigieron que cualquier celebración en honor a Liber o Baco tuviera permiso estatal firmado. Sí, literalmente, reglamentaron la fiesta, como si pudieras domar a un dios, con formularios, si viviera hoy. Liber sería un influencer espiritual que organiza retiros de liberación del yo auténtico, con vino artesanal, teatro experimental y masajes con aceite de uva prensada. Diría cosas como: soltar es poder, mientras te pasa una copa de algo que no quieres oler muy de cerca. Pero también habría problemas, porque el culto moderno de Liber incluiría eventos sin consentimiento claramente definido, límites físicos confusos y una tendencia preocupante a justificar todo en nombre del éxtasis ritual. En lenguaje legal, eso se llama comportamiento de alto riesgo bajo sustancia controlada, agravado por manipulación emocional colectiva. No es exactamente ilegal en todos los países, pero digamos que necesita mucho contexto. Un dios que no pedía permiso. Y sin embargo, por debajo de todo, Liber representaba algo real. El deseo de romper, de salir, de respirar fuera de la norma. Ese impulso humano de dejar de obedecer por un rato. Tal vez por eso sobrevivió tanto tiempo, aunque siempre a la sombra de los dioses serios. Porque al final del día, incluso Roma, tan ordenada, tan imperial, sabía que no se puede vivir todo el año con toga apretada. A veces necesitas una noche de vino, gritos y caos, aunque al día siguiente tengas que limpiar todo en silencio. Saturno, el devorador de sus propios hijos. Hay crímenes que uno puede narrar con humor. Y luego está Saturno, dios del tiempo, de la agricultura, del ciclo eterno de siembra y cosecha. Y también de la paranoia divina llevada al extremo más literal. Su historia no comienza con violencia, al contrario. Durante su reinado, dicen las leyendas, hubo abundancia, igualdad y paz. Tanto así que los romanos llamaban a esa era la Edad de Oro. Pero claro, como casi todo en Roma, ese brillo tenía un reverso, el origen del miedo. Según la mitología, Saturno recibió una profecía, que uno de sus hijos lo destronaría. Cualquiera con una pizca de sabiduría cósmica se habría tomado un momento para reflexionar, quizás hablar con los hijos, delegar, irse de retiro espiritual. Saturno eligió otra vía. Cada vez que su esposa, Ops, daba a luz, él se acercaba con gesto grave y se lo comía, sin sal, sin ceremonia, sin remordimiento. Uno por uno los fue devorando. Bebés divinos, futuros dioses,
desapareciendo en su estómago por miedo a perder el poder. Hoy, no hay fiscal que no actúe ante algo así, ni psiquiatra que no saque un cuaderno de inmediato. Si viviera hoy, Saturno estaría en custodia preventiva antes del primer biberón y después del segundo incidente, bajo vigilancia psiquiátrica permanente, sin derecho a acercarse a ningún ser humano de menos de 1 metro de altura. En términos legales modernos, homicidio múltiple agravado por vínculo filial, crimen preventivo con patrón reiterado, trastorno narcisista con impulsos caníbales no gestionados. Y eso sin contar la negligencia emocional hacia su esposa, que tenía que parir sabiendo lo que venía. Hobbes, por cierto, terminó escondiendo a su último hijo, Júpiter, envolviéndolo en piedras para que el marido tragara sin mirar. Sí, roca envuelta como bebé, y funcionó. El arquetipo del padre que devora, más allá del mito, Saturno representa un miedo humano muy profundo, el de ser reemplazado, el de perder el poder, el de que el tiempo nos supere, que lo nuevo nos quite el lugar. Y claro, Saturno es el tiempo, no solo un dios, un símbolo, una metáfora con dientes. Devora lo que crea, no porque sea cruel, sino porque no puede evitarlo. Y quizás por eso, la imagen de Saturno comiéndose a sus hijos, pintada siglos después por Goya, oscura, salvaje, desesperada, nos sigue mirando desde el fondo del arte como si aún quisiera tragarse algo más. Pero Roma lo celebraba. Aquí es donde se vuelve extraño. Los romanos no lo ocultaban, lo veneraban. Cada diciembre celebraban las Saturnales, una semana de banquetes, regalos, disfraces y libertad para los esclavos. Nadie trabajaba, nadie obedecía, todo se invertía, los sirvientes mandaban, los amos servían. Era un recuerdo de esa edad de oro, una en la que, curiosamente, el dios que reinaba era el mismo que se comía a sus hijos. ¿Contradictorio? Totalmente. ¿Romano? Absolutamente, porque en el fondo Saturno no era solo temido, también era respetado, y sobre todo comprendido, no como un criminal, sino como un espejo incómodo del poder, el tiempo y el miedo a desaparecer. Hoy, claro, sería arrestado de inmediato, procesado, encerrado, analizado por comités de ética, tribunales internacionales y canales de true crime. Pero en la Roma antigua seguía teniendo su templo y su semana de fiesta. Porque a veces la historia no castiga al culpable, solo le pone una corona y sigue adelante. 5 dioses, 5 figuras veneradas, temidas, talladas en piedra, pintadas en frescos y adoradas con incienso, vino y promesas. Y sin embargo, si les aplicáramos un código penal moderno, no quedaría uno en libertad. Uno acosaba bajo forma de cisne, otro estallaba en violencia al menor pretexto, uno se paseaba desnudo como decoración rural, otro organizaba fiestas de descontrol colectivo, y el último se comía a sus hijos por miedo a ser reemplazado. Podemos reírnos, podemos analizarlos, podemos susurrarlos en la noche, pero no podemos ignorar que detrás del mármol y la mitología, los dioses también eran una proyección de lo humano, de nuestros miedos, nuestros impulsos, nuestras excusas, y quizá por eso se les perdonaba todo, porque si el que manda desde el cielo se equivoca, ¿qué se puede esperar del resto? Hoy vivimos en un mundo con leyes, límites, derechos, códigos éticos, pero a veces, muy en el fondo, seguimos adorando a figuras inalcanzables, no con templos, sino con pantallas, no con estatuas, sino con seguidores, y no con ofrendas, pero sí con likes. Cambia la toga, pero no siempre el poder. Gracias por acompañarme esta noche. Espero que esta historia, tan absurda como real, te haya servido para relajarte, desconectarte, o simplemente imaginar lo que pasaría si la justicia moderna entrara al Olimpo con una carpeta de investigación. Si estás despierto aún, no pasa nada. Cierra los ojos. Los dioses ya fueron juzgados. ¿Y tú?
tú puedes dormir en paz. Lo demás puede esperar.